Recuerdo el día que me dijo que estaba demasiado ocupada para planear nuestra boda. Se me encogió el corazón al escuchar sus palabras. Fue como un globo que se hubiera reventado, dejando solo un vacío triste. Estaba tan concentrada en su carrera, y pude ver cómo ésta se apoderaba de su vida. Había invertido mis ahorros en su sueño, con la esperanza de ayudarla a construir su imperio de la moda. Pero al ver cómo todo se desmoronaba, sentí un profundo dolor por dentro. Fue doloroso ver cómo su ambición nos había cambiado. El día que conocí a Emily lo cambió todo. Era solo un chico en un banco del parque, dibujando, feliz con mis propios pensamientos. Entonces ella pasó y, ¡boom!, todo cambió. Era guapísima. Su cabello brillaba al sol y su sonrisa era tan radiante que ahuyentó mi aburrimiento. Sentí algo fuerte, como un imán que nos atraía. Hola, dije, levantando la vista. ¿Cómo te llamas? Emily, respondió con un brillo especial en los ojos. Empezamos a hablar, y fue como si el tiempo se hubiera desvanecido. Me contó su sueño de crear una línea de moda. Su entusiasmo era contagioso, y no pude evitar pensar, esta es la mujer con la que me quiero casar. Pero en mi mente, sonó una alarma. Era un inversionista con dificultades, buscando una gran oportunidad. No sabía que nuestras vidas estaban entrelazadas de maneras que aún no podía ver. A medida que nos acercábamos, me entregué con todas mis fuerzas a ayudarla. Incluso invertí mis ahorros en su sueño, pensando que nos traería felicidad. Pero pronto, noté que algo no andaba bien. La emoción se desvaneció. Emily se obsesionó con sus metas, y yo me sentí como un fantasma. Emily, ¿acaso me ves todavía?, pregunté un día, con la frustración bullendo en mi interior. Claro que sí, espetó, sin levantar la vista de sus bocetos. Quería creerle, pero la duda se apoderó de mí como un ladrón en la noche. El día que nos conocimos se suponía que sería el comienzo de algo hermoso, pero en cambio, sembró la semilla de la desesperación. Me sentí traicionado. Creía que éramos compañeros, pero la codicia y la ambición nos estaban separando. ¿Por qué no te preocupas por nosotros?, grité una noche con el corazón acelerado. Lo hago por nosotros, replicó con voz fría. Simplemente no lo entiendes. Sus palabras me hirieron profundamente. La vi perseguir el éxito, y yo me quedé en la sombra, sintiéndome más sola que nunca. El amor que nos unía se volvió tóxico, y me di cuenta de que ya no podía confiar en ella. Cuando Emily se lanzó de lleno a su línea de moda, sentí una mezcla de orgullo y ansiedad. Sus sueños eran enormes y le iluminaban el rostro como fuegos artificiales. Pero con esa chispa vinieron desafíos difíciles que nos distanciaban. La vi pasar noches enteras dibujando diseños, y con cada hora que pasaba, nuestra relación se sentía más tensa. Era como si ella persiguiera una estrella mientras yo me quedaba en la sombra. Los problemas de confianza se infiltraron como un ladrón en la noche. Empecé a preguntarme si era su pareja o simplemente alguien que financiaba su sueño. Mientras ella se apresuraba hacia su imperio de la moda, me di cuenta de la verdad, la ambición no puede todo. Quería ser su mayor apoyo, pero sentía que me estaban dejando de lado. Nuestro amor empezó a parecer una cuerda floja entre sus metas y nosotros. Emily, tal vez deberías repensar tus prioridades, le dije una noche, con la desesperación invadiendo mi voz. ¿Qué quieres decir? Este es mi sueño, espetó, con los ojos llenos de irritación. Cada discusión solo profundizaba la distancia entre nosotros, y me di cuenta de que necesitaba crecer, pero ¿y si era demasiado tarde? Cuanto más la buscaba, más se alejaba. Sentía una traición, como si la estuviera perdiendo en el caos de sus sueños. Quería que brillara, pero ¿a qué precio? Temía que, en su búsqueda de un imperio de la moda, se estuviera olvidando de nosotros, del amor. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde otra vez, la confronté. Emily, tenemos que hablar de nosotras. Apenas levantó la vista, mientras su lápiz rayaba furiosamente el papel.
No tengo tiempo para esto ahora mismo. El amor y la ambición se entrelazaban como un juego complicado. Solía pensar que el amor podía capear cualquier tormenta, pero aprendí a las malas que la ambición podía separarnos. Emily soñaba con dirigir un imperio de la moda, y yo la admiraba. Pero mientras ella perseguía esos sueños, me sentía como un fantasma, desvaneciéndose en el fondo. Se convirtió en amor contra ambición, y yo estaba perdiendo. La duda se apoderó de mí como un ladrón astuto. Me preguntaba si Emily todavía se preocupaba por mí o si solo era un paso más hacia su éxito. Cuanto más se centraba en su negocio, más solo me sentía. Un día, la confronté con el corazón latiéndome con fuerza. Emily, parece que tu empresa importa más que nosotros, grité. Ella respondió a la defensiva, y sentí que la distancia entre nosotras se agrandaba. Mientras su empresa se desmoronaba, vi cómo su ambición pasaba de ser una esperanza brillante a una nube oscura. Ella estaba perdida, y yo también. Quería estar ahí para ella, pero cada vez que lo intentaba, la alejaba aún más. Me sentí traicionado, no solo por sus decisiones, sino por la confianza que se había roto entre nosotros. Comprendí que el amor y la ambición podían ir de la mano, pero solo si ambos cuidábamos de nuestro vínculo. Tristemente, permitimos que la ambición sofocara nuestro amor y las consecuencias fueron desgarradoras. Una noche, la encontré llorando por sus sueños fallidos. No sé qué hacer, susurró. Quise consolarla, pero mi ira se apoderó de mí. Poniste tus sueños por delante de nosotros, grité. Me fulminó con la mirada, y el aire se densificó de tensión. ¿Y si hubiera pensado más en mi inversión? Quería ayudar a Emily a perseguir sus sueños, pero ignoré los riesgos. Dejé que mis sentimientos por ella me nublaran el juicio. Creía en su talento. Creía en nosotros. Pero confiar plenamente en ella me hizo vulnerable, y pronto, los problemas de confianza se infiltraron en nuestra relación. Emily luchaba por hacer crecer su negocio. Intenté ser su fuerza. Invertí todo mi dinero en sus sueños, creyendo que así aseguraríamos nuestro futuro. Pero, en cambio, nos separó. La tensión aumentó y empecé a ver problemas entre ella y sus socios. Se volvieron más importantes que yo. Pensé que mi apoyo nos acercaría, pero solo me hizo sentir traicionada. No vi el alto precio de mi ambición. Entregué mis ahorros y un pedazo de mi corazón. Cada noche que ella trabajaba hasta tarde me hacía perder la confianza. Todo valdrá la pena, decía, pero la duda me asaltaba. Mirando hacia atrás, veo que debí haber equilibrado mi confianza con una visión clara de nuestra relación. Si hubiera sido más cuidadoso, tal vez no estaríamos en este lío. En lugar de construir un futuro, contribuía a crear un desastre que aplastó nuestros sueños. ¿Por qué pasas tanto tiempo con ellos?, pregunté una noche, desbordando mi frustración. Me necesitan, respondió ella con voz cortante. ¿Pero qué pasa con nosotros? Sentí que se me hundía el corazón. Ella suspiró, apartando la mirada. Lo hago por nosotros. Pero sentía que la estaba perdiendo. Cada discusión nos distanciaba más, y cada promesa que hacía empezaba a parecerme vacía. Quería creerle, pero la manipulación flotaba en el aire como una nube oscura. Quería creer que todo estaba bien, pero las señales de problemas estaban por todas partes, y ya no podía ignorarlas. Emily y yo nos estábamos distanciando, como dos barcos que navegan en direcciones opuestas. Estaba tan ocupada con su negocio que sentía que ya no le importaba. ¿Era solo un inversor para ella? Empecé a dudar de si realmente le importaba nuestra relación. Sentía que estábamos atrapados en una nube enorme y oscura. Me ahogaba en mis sentimientos mientras ella se elevaba en su trabajo. Nuestro amor parecía desvanecerse, y solo hablábamos de su compañía. Quería compartir mis preocupaciones, pero siempre que lo intentaba, me ignoraba como si fuera una tontería. Los problemas económicos nos agobiaban. Había renunciado a tanto por sus sueños,
pero cada vez que su negocio se tambaleaba, sentía que mis esperanzas también se desmoronaban. Ya no era su compañero de vida, solo la veía perseguir un sueño que no me incluía. Sabía que debía decir algo, pero dudé. ¿Y si confrontarla la alejaba aún más? Me sentía desesperado, temeroso de perderla para siempre si no actuaba rápido. Emily, tenemos que hablar, dije finalmente una noche con voz temblorosa. ¿Sobre qué? Y mi negocio va de maravilla, respondió ella, con los ojos brillantes de emoción. Sobre nosotros. Siento que te estoy perdiendo, solté, con el corazón acelerado. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo dramático. Estoy ocupada. ¿Ocupado? ¿O simplemente me ignoras?, respondí, con la frustración hirviendo en mi interior. No hagas que esto gire en torno a ti, espetó ella, mientras su sonrisa se desvanecía. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Cómo podía hablar con Emily sin alejarla aún más? La idea me atormentaba. Sentía una oleada de ira y preocupación. La quería, pero su obsesión con su compañía nos estaba distanciando. Necesitaba saber qué estaba pasando, pero temía que si la confrontaba, solo empeoraría las cosas. Una noche, decidí que era el momento. Respiré hondo y dije, Emily, estoy preocupada por nosotros. Siento que tu compañía te importa más que a mí. En cuanto lo dije, me preparé para su reacción. Su expresión se ensombreció y el silencio se hizo pesado entre nosotras. La duda me corroía. ¿Había hecho mal en mencionarlo? Se dio la vuelta con voz temblorosa. Estoy ocupada. Intento construir algo para mí. Me dio un vuelco el corazón. Me sentí traicionada y desesperada. Nos estábamos distanciando, y quería aclarar esa duda, pero sus muros eran altos. En ese momento, me di cuenta de que mi frustración era real. Quería que supiera cuánto me importaba, pero el miedo a alejarla aún más me atenazaba. Respiré hondo, recordándome que debía confrontarla. Si no lo hacía, podríamos perderlo todo. Solo esperaba que esta charla nos acercara en lugar de separarnos aún más. Emily, solo quiero que estemos bien, dije con voz firme. ¿Podemos hablar de esto? Suspiró, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. No quiero perder mis sueños, pero tampoco quiero perderte a ti. A medida que Emily se sumergía más profundamente en su negocio, sentí que me alejaban, como un barco a la deriva en un mar tempestuoso. Nuestras dificultades se hicieron evidentes. Cada día sentía que la brecha entre nosotras se agrandaba, como un muro gigante construido a partir de problemas de confianza y dudas. Quería apoyarla, pero en lugar de ser su compañera, me sentía como una extraña en su mundo de sueños. Dolía. Puse mi corazón y mi dinero en nuestro amor, pero ahora sentía que esos sacrificios nos estaban separando. Las conversaciones se volvían incómodas y dolorosas, como caminar sobre cristales rotos. Extrañaba la forma en que solíamos conectar, pero parecía perdida en su búsqueda del éxito. Emily, ¿podemos hablar?, pregunté una noche, con la esperanza de acortar distancias. Apenas levantó la vista de su portátil. Estoy ocupada. No puede esperar. La frustración bullía en mi interior. La vi perseguir sus sueños mientras yo me quedaba de brazos cruzados, sintiéndome más como un espectador que como un compañero. Se suponía que el amor lo conquistaría todo, pero sentía que se desvanecía. ¿Acaso ya no me ves?, espeté, sin poder contenerme. Hizo una pausa, con la expresión endurecida. Estoy construyendo un futuro. ¿No puedes apoyarme sin que esto gire en torno a ti? Sus palabras me conmovieron. Quería crecer juntos, no distanciarnos, pero sentía que íbamos por caminos diferentes. Cada día, lidiaba con la verdad, la mujer que amaba se perdía en su ambición. ¿Cómo podemos arreglar esto?, supliqué con desesperación en la voz. El silencio se sentía pesado en el aire. Sentía como las paredes se cerraban.
Necesitábamos afrontar la realidad de nuestra situación. Cuando recibí la llamada sobre la bancarrota de Emily, se me cayó el alma a los pies. Sentí que el suelo se derrumbaba. ¿Cómo pudo pasar esto?, pensé. Habíamos sacrificado tanto juntos y ahora todo se desmoronaba. El peso de la traición me golpeó con fuerza. Emily estaba perdida en sus sueños, persiguiendo algo que ahora parecía una broma cruel. Quería ayudarla, pero era como intentar levantar una piedra pesada mientras me ahogaba. Tenemos que resolver esto, dije, intentando mantener la calma. Pero se me quebró la voz. Tenía miedo. Confía en mí, suplicó Emily, con los ojos abiertos por la desesperación. Pero ¿cómo podía confiar en ella después de todo esto? Los riesgos que corrió significaron que ambos afrontáramos las consecuencias. Me sentía atrapada en una vida que se suponía era nuestra, ahora me sentía como una simple extraña viéndolo todo arder. Cada momento que pasábamos juntos se convertía en un recordatorio de lo que habíamos perdido. Creí en ti, dije, con la frustración a flor de piel. Pero ahora siento que me usaste. Su rostro se ensombreció, y por un instante, vi la culpa reflejada en su rostro. Por favor, no digas eso, susurró, con lágrimas en los ojos. Pero el daño ya estaba hecho. Las cicatrices emocionales eran profundas, y no sabía si podría sanar. Intenté animarla, pero mi propio dolor era demasiado. No podemos seguir fingiendo que todo está bien, dije con la voz temblorosa. No se trata solo de dinero. Se trata de nosotros. Al enfrentar juntos este desastre, supe que debía tomar una decisión. ¿Podría perdonarla? ¿Podríamos reconstruir lo que quedó destrozado? Necesitamos aprender de esto, le dije, aunque no estaba seguro de creerlo. ¿Dónde encontraríamos respuestas en medio de todo este caos? Me sentía perdido, ahogado en problemas de confianza y dudas. Emily y yo habíamos cambiado. Antes creía que el amor era más importante que la ambición, pero ahora parecía que su carrera importaba más que nosotros. Ella se sacrificó, pero yo también. Lo di todo para ayudarla a alcanzar su sueño, solo para verlo desmoronarse, dejándonos con enormes deudas. Ya no podíamos hablar. Intenté decirle lo que sentía, pero cada vez terminaba en una pelea. Emily estaba demasiado absorta en sus asuntos como para escucharla. Quería ser su apoyo, pero en cambio, me sentía como un recordatorio de su fracaso. Me dolía muchísimo. ¿Era solo un trampolín hacia su éxito? La desesperación me invadió mientras buscaba maneras de sobrellevar la situación. Me apoyé en mis amigos para que me ayudaran a comprender que había salido mal. Me sentí traicionado, preguntándome si nuestro amor podría sobrevivir a este desastre. ¿Algún día vería cuánto me sacrifiqué por ella? Entonces lo comprendí, estábamos en una encrucijada. ¿Afrontaríamos la verdad juntos o dejaríamos que nuestros sueños se desvanecieran? Necesitaba respuestas, no solo para mí, sino para lo que quedaba de nosotros. Era hora de afrontar el caos, de encontrar claridad en medio de la ruina. Emily, tenemos que hablar, dije con voz cargada de urgencia. Levantó la vista, distraída. No puede esperar. Tengo una reunión. No. Esto no puede esperar. Espeté, con la frustración a flor de piel. Nos estamos desmoronando. Ella suspiró, poniendo los ojos en blanco. ¿No entiendes lo difícil que es esto para mí? ¿Acaso ves lo difícil que es esto para nosotros? Le espeté con el corazón acelerado. No soy solo un plan B para tu éxito. La habitación quedó en silencio, la tensión era espesa mientras nos mirábamos fijamente. En cuanto oí las palabras vamos a la quiebra, todo cambió. Mi corazón se aceleró y mi estómago se encogió. Los grandes sueños de Emily se desmoronaban y sentí una profunda punzada de traición. Lo había puesto todo en su visión, mi dinero, mi fe. Ahora, todo se había esfumado. La miré fijamente, y la distancia entre nosotros se amplió.
Los problemas de dinero nos estaban destrozando, y los problemas de confianza brotaban como un volcán a punto de estallar. Emily estaba más centrada en su carrera que en nosotros, y eso hacía que nuestro amor se sintiera como un campo de batalla. Me sentía perdida, desesperada por la cercanía que solíamos tener. Cada día era peor. Intenté hablar con ella, pero ella simplemente se apartaba, sumida en el estrés. Era como si su trabajo la hubiera absorbido por completo. Quería estar ahí para ella, pero me sentía como un fantasma, ignorada y olvidada. El colapso no solo arruinó su negocio, también nos destrozó a nosotros. Ojalá viera que respetaba sus sueños, pero extrañaba el amor que una vez compartimos. A cada momento, nuestros problemas parecían más grandes de lo que podíamos manejar. No sabía cómo arreglar lo que se había roto entre nosotros, y eso me dolía el corazón. Emily, tenemos que hablar. Dije una noche, sintiendo una gran frustración. Se dio la vuelta, con el rostro tenso. No puedo ahora mismo. Tengo demasiadas cosas que hacer. Sus palabras me hirieron profundamente y sentí que la ira aumentaba. Y me estás alejando. Esta no es solo tu lucha. Ella replicó, no lo entiendes. Intento salvarnos. Pero sus ojos estaban llenos de duda, y vi la verdad. Estaba perdida en su propio caos. El caos emocional me rodeaba mientras intentaba reconstruir nuestra relación rota. Me sentía perdida, como si me hundiera en un profundo océano de tristeza. Mis pensamientos se llenaban de preguntas sin respuesta. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Emily perseguía sus sueños, pero yo me sentía invisible. Habíamos cambiado tanto que ya casi no nos reconocía. Cada vez que intentaba acercarme a ella, me apartaba. Me dolía como un cuchillo afilado. Había invertido no solo mi dinero, sino también mi corazón en apoyarla. Pensaba que el amor significaba estar ahí el uno para el otro, pero en cambio, me sentí traicionado. Lo había dado todo, y ahora solo me quedaban los restos de nuestro futuro. Tenía que encontrar la manera de ser fuerte en este caos. Esperaba que Emily viera lo que habíamos construido juntos. Cada día parecía una lucha, y me preguntaba si nuestro amor podría sobrevivir a esta tormenta. Quería gritar, llorar, hacerle entender cuánto me dolía. Sentía un gran peso en el pecho. Me preocupaba que si no podía compartir mis sentimientos, podría perderla para siempre. Tenía que superar el dolor, incluso cuando amenazaba con tragarme por completo. Extrañaba a la mujer de la que me enamoré, pero también necesitaba proteger mi corazón de más dolor. Emily, por favor, escucha, grité una noche, con la desesperación aferrándome la garganta. Nos estás perdiendo. Me miró con ojos fríos y voz cortante. Hago esto por mí. ¿No lo ves? Sus palabras me hirieron profundamente. Sentí que estaba librando una batalla perdida. Quería aferrarme a lo que teníamos, pero no podía ignorar cómo estaba cambiando. La codicia y la ambición la pervirtieron, y yo me quedé en la oscuridad. ¿Vale la pena el éxito si lo pierdes todo?, pregunté con el corazón acelerado. Quizás ya no me importa nada más, respondió con tono gélido. La realidad me golpeó con fuerza, como un puñetazo en el estómago. La empresa de Emily estaba en quiebra, y sentía que todo lo que me importaba se derrumbaba a mi alrededor. Había puesto toda mi vida en esto, mi dinero, mis sueños, mi confianza. Ahora, solo me quedaba un pozo de desesperación. Emily era diferente ahora. Pasaba todo el tiempo sola, sumida en la culpa. Intenté hablar con ella, recordarle el amor que una vez nos tuvimos, pero me rechazó. No lo entiendes, gritó una noche, con la voz áspera como el cristal. Dolía. Nuestro amor se sentía roto, y temía que nos estuviéramos distanciando demasiado como para arreglarlo. Estaba furiosa. Había estado ahí para ella cada noche, y ahora veía cómo todo se desmoronaba. Me dolía el corazón con el peso de nuestra confianza rota. Quería gritar, hacerle sentir mi dolor,
pero me quedé callada, esperando que se diera cuenta de lo que estábamos perdiendo. Los días se convirtieron en semanas, y la ira se transformó en una necesidad de respuestas. Quería saber qué había salido mal. Pensé que tal vez descubrirlo nos salvaría o al menos me ayudaría a seguir adelante. Pero en el fondo, temía que ya estuviéramos perdidos, atrapados en el caos de un amor que antes era tan fuerte, pero que ahora se sentía tóxico. Una noche, la confronté. ¿Qué pasó, Emily?, pregunté con voz firme, pero con el corazón acelerado. Apartó la mirada con lágrimas en los ojos. Cometí errores, susurró con la voz entrecortada. Grandes errores. Dime, insistí, desesperada por saber la verdad. Ella dudó, y pude ver el peso de sus secretos. Pensé que podría con ello. Pensé que podría lograrlo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero fui codiciosa. Quería demasiado. La ira bullía en mi interior como un volcán a punto de estallar. No podía creer lo que Emily había dicho. ¿Cómo podía perseguir su carrera ignorándonos? Cada vez que lo pensaba, sentía como si me clavaran un puñal en el corazón. Lo había dado todo, mi amor, mi dinero, solo para ver cómo sus sueños se desmoronaban. Estaba perdida, y el control de la ira me parecía una broma. Todo cambió entre nosotros. Éramos compañeros, pero ahora solo éramos dos personas viviendo en la misma casa, sin apenas hablar. Quería enfrentarla, hablar de nuestro futuro, pero ¿cómo podía hacerlo estando tan furioso? Era más fácil gritar que encontrar la manera de sanar. ¿Acaso te importamos ya?, grité una noche, dando un puñetazo en la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par. Estoy intentando construir algo para nosotros. ¿No lo ves? Poniéndome último, respondí, alzando la voz. Cada conversación se convertía en una batalla. Quería gritarle, hacerle entender cuánto nos dolían sus decisiones. Deseaba una solución, una manera de arreglar lo que sentía roto, pero nada funcionaba. Me sentía pesada, como si estuviera atrapada en el lodo. La ira me nublaba la mente, impidiéndome pensar con claridad. Quería culparla por completo, pero una parte de mí sentía lástima por la chica que una vez tuvo grandes sueños. No sé cómo salir adelante después de esto, admití un día con voz temblorosa. Emily también parecía perdida. Yo tampoco. Pero no podemos seguir peleando. Compañeros de SS, la ira me invadió. Creía conocer su mundo, pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que había estado ciego. Los compañeros parecían amables, pero algo no encajaba. Sus sonrisas no coincidían con sus ojos. Necesitaba saber qué buscaban. ¿De verdad les importaba el sueño de Emily? ¿O solo lo hacían por dinero? Mientras reunía las pistas, se me revolvió el estómago. Un compañero en particular se comportaba de forma extraña. Tomaba decisiones sin siquiera hablar con Emily. Parecía que él manejaba los hilos, mientras ella seguía la corriente, despistada. Cada nueva información aumentaba mi ira. Me sentía traicionado, no solo por Emily, sino por todos a su alrededor. Había confiado en ella y en sus socios. ¿Me veían como un verdadero amigo o solo como una forma de ascender? Tenía que enfrentarlos. Tenía que descubrir la verdad. Mi corazón se aceleraba mientras reunía pruebas. Pensé en todo lo que había sacrificado por el sueño de Emily. Quería protegerla de esta trampa. ¿Pero me escucharía? ¿Le importaría siquiera? Tenía que descubrirlo. Emily, tenemos que hablar, dije con voz firme pero urgente. Levantó la vista con confusión en los ojos. ¿Qué ocurre? Se trata de tus parejas. No son lo que parecen. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Te están utilizando. Uno de ellos está tomando decisiones a tus espaldas. Ella negó con la cabeza, con incredulidad en el rostro. Te equivocas. ¿De verdad?
Y mira las señales, insistí, mostrándole la evidencia. Necesitaba que lo viera. Mientras examinaba los documentos, su expresión cambió. La sorpresa era evidente. No tenía ni idea. Exactamente. Tienes que tener cuidado. No son tus amigos. ¿Dónde se había ido la confianza? Me sentía como en una pesadilla. Lo había puesto todo en el sueño de Emily, y ahora todo se estaba desmoronando. Apenas unos días después de la quiebra de su negocio, comencé a investigar a sus socios. Fue entonces cuando me topé con la impactante verdad: uno de sus socios le robaba dinero delante de sus narices. ¿Cómo podía confiar tanto en él? Las consecuencias fueron brutales. Confronté a Emily esperando respuestas, pero explotó de ira. «Solo estás molesta porque perdiste dinero», gritó. Cada palabra me dolía profundamente. Quería ayudarla a ver la verdad, pero estaba demasiado dolida para escuchar. Mientras reunía pruebas, mi corazón latía con fuerza, lleno de determinación y desesperación. Tenía que revelar el fraude. Me sentía como si estuviera atrapado en una habitación oscura, buscando un interruptor, pero quizá ni siquiera estuviera allí. Cada momento que pasaba investigando las mentiras me parecía urgente. Temía perder a Emily por completo, pero no podía dejar pasar la traición. Cuando finalmente me enfrenté a mi compañero, estaba ardiendo de ira. Le lancé acusaciones una tras otra, cada una un paso más hacia la recuperación de mi dignidad. Con el corazón latiéndome con fuerza y la ira bullendo en mi interior, me acerqué al compañero de Emily, aferrando la prueba de su traición. Ya era hora, estaba harta de quedarme de brazos cruzados. Necesitaba mostrarles a todos la verdad que había trastocado mi vida. Tenía que luchar por lo correcto. «Sé lo que hiciste», grité, con la voz cortando el aire. Su sonrisa arrogante se desvaneció al sacar las pruebas. Cada papel que agitaba era como un puñetazo en el estómago. Lo veía retorcerse, y eso me encendía la ira. ¿Pensaba que podía jugar con el corazón de Emily y salirse con la suya? Ya no. Emily merece la verdad. Mis palabras impactaron como un rayo. La confianza entre nosotros había sido frágil, y ahora estaba lista para derribar los muros de mentiras que él había construido. Había pasado incontables noches abrazándola mientras ella confiaba en él, y eso me calentaba la sangre. «¿De verdad crees que puedes escapar de este lío así como así?», insistí, acercándome. Su confianza se quebró, y por un instante, vi miedo en sus ojos. Fue como si se hubiera activado un interruptor. Ya no solo me defendía, sino que luchaba por el futuro de Emily. «No te dejaré que la manipules más», grité con los puños apretados. Intentó quitarme de encima, pero no me rendí. Algo cambió en Emily en cuanto vio la evidencia. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi cómo la verdad la golpeaba con fuerza. Había confiado en la gente equivocada, y la prueba que le mostré la hirió profundamente, revelando la traición que se escondía tras sus sueños. Pude verla despertar a la realidad de su situación. Emily se transformó ante mis ojos. Antes una emprendedora audaz, ahora parecía perdida y destrozada. El peso de sus decisiones la oprimía como una piedra. «¿Cómo pude ser tan ciega?», susurró con voz temblorosa. En ese momento, sentí una chispa de esperanza. Quizás esto la cambiaría, la ayudaría a comprender lo que realmente importaba. Pero la nube de traición se cernía sobre nosotros, densa y oscura. Ella estaba ansiosa por arreglar las cosas, pero yo podía percibir su miedo a perderse en el proceso. «Pensé que podía con todo», dijo, mirando al suelo como si contuviera las respuestas. Era duro verla luchar. Quería levantarla, pero la confianza entre nosotras se sentía débil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Mientras Emily permanecía allí, con lágrimas rodando por sus mejillas, sentí que nuestra confianza se rompía como un cristal roto. La duda y la traición nos herían profundamente, dejando pedazos en nuestra relación.
Los sueños que construimos juntos se desmoronaron y me enfrenté a una verdad que nunca quise ver. Lo había entregado todo a ella, mi dinero, mi corazón, solo para verlo desmoronarse. Nuestro amor se sentía envenenado. ¿Alguna vez se preocupó por mí, o fui solo un paso más en su camino hacia el éxito? La traición me golpeó fuerte. Me sentí perdida, como un barco sin velas. La ambición de Emily se había apoderado de mí, y yo solo era un daño colateral. Quería arreglar lo que estaba roto, pero cada mirada, cada palabra, me recordaba el dolor. Aún así, una parte de mí se aferraba a la esperanza. Reconstruir la confianza parecía imposible, pero teníamos que intentarlo. Quería volver a creer en nosotros, recomponer las piezas. Pero el camino se abría ante nosotros, oscuro y tortuoso, cada paso un recordatorio de nuestra confianza destrozada. ¿Podremos superar esto?, le pregunté con voz temblorosa. No lo sé, respondió ella con la mirada baja. En ese momento, comprendí que la confianza, una vez rota, requiere tiempo y esfuerzo para sanar. ¿Podríamos encontrar juntos una salida a esta oscuridad? ¿O ya habíamos ido demasiado lejos? El futuro parecía una niebla, pero me aferré a la esperanza de que el amor pudiera guiarnos de vuelta del abismo. Vamos a intentarlo, insté, con determinación mezclándose con miedo. Está bien, susurró Emily, con su voz apenas por encima de un suspiro. Nuestra confianza se había roto, y tuve que luchar por la redención, no solo por Emily, sino por nosotros. Sentía urgencia. Nuestro amor había sobrevivido a tiempos difíciles, pero esto era diferente. Quería demostrarle que podíamos resurgir de las cenizas de su empresa fallida. Creía que el amor podría ayudarnos a superar esta oscuridad. Cada día, intentaba reconstruir lo que teníamos. Le tendí la mano, queriendo comprender su dolor. Emily, háblame, le dije. Ella compartió sus miedos, sus arrepentimientos. Fue duro. Lloré y tuvimos conversaciones difíciles. Me sentí como si estuviera en la cuerda floja. ¿Se perdonaría alguna vez? ¿Comprendería que nuestro amor valía más que su sueño perdido? ¿Recuerdas que desató nuestro amor?, le pregunté. Teníamos grandes sueños juntos. Poco a poco, sus barreras comenzaron a derrumbarse. Se dio cuenta de que su carrera no lo era todo. Era nuestro vínculo lo que más importaba. Empezamos a hablar más. Me siento perdida sin ti, admití. Cada charla parecía un progreso. Comprendí que luchar por la redención no se trataba solo de arreglar las cosas rotas, se trataba de enfrentar nuestros miedos y aprender a confiar de nuevo. Juntos, podríamos sanar y redefinir lo que teníamos. Recuperemos nuestro amor, dije con determinación. Era hora de luchar, y yo estaba lista. Emily y yo nos quedamos paralizadas, con el aire cargado del peso de nuestro pasado. Su compañía se había ido, y con ella, mi confianza en ella. Sentí una tormenta de ira y tristeza arremolinarse en mi interior. ¿Cómo pudo haber permitido que esto sucediera? Este fue el momento que lo cambió todo. La verdad nos golpeó como un puñetazo. Había puesto mi corazón y mi dinero en su sueño, y ahora sentía que me enfrentaba a un futuro vacío. Los ojos de Emily brillaban con lágrimas, pero mi frustración afloraba. ¿Por qué no viste las señales de advertencia?, quise gritar. Tu ambición te cegó. En el pesado silencio, algo cambió. Emily respiró hondo. Metí la pata, dijo con voz temblorosa. Su rostro reflejaba arrepentimiento, y sentí un destello de esperanza. Quizás podríamos afrontar esto juntos. Ambos tuvimos algo que ver en este desastre. Es culpa nuestra, dije, con voz más suave. Estábamos en una encrucijada, y la decisión era nuestra. Podíamos dejar que esto nos arruinara o luchar para arreglar lo que estaba roto. ¿Podemos reconstruir?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, la incertidumbre seguía presente, pero una chispa de determinación se encendía en mí. Teníamos que afrontar juntos este momento oscuro,
aunque se sintiera como atravesar una tormenta. Era hora de decidir, luchar unos por otros o dejar que la codicia y los errores nos separen. La verdad me golpeó con fuerza, como una ola que se derrumba. Ya no podía negarlo. La traición y la culpa me inundaron. Tenía que afrontar mis miedos, la ambición de Emily se había apoderado de nuestro amor y mis sueños se habían esfumado. Ambos habíamos cometido un error, y era hora de reconocerlo. Miré a Emily, sus ojos estaban llenos de dolor. Estábamos perdidos. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara?, espeté con voz temblorosa. Abrió la boca para explicarse, pero no estaba seguro de querer oírla. La confianza parecía un recuerdo lejano, y me quedé con la ira. ¿Acaso te importamos ya?, pregunté con el corazón acelerado. Emily retrocedió, su expresión cambió. Sí. Me dejé llevar, balbuceó. Pero pude ver la ambición en sus ojos, y me dolió. Estábamos atrapados en este lío. El amor que una vez sentimos se desvaneció, como una vieja fotografía. Quizás deberíamos terminarlo, dije, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Emily jadeó, pálida. No lo dirás en serio. No sé cómo arreglar esto, grité, desbordándome la frustración. Preferiste tus sueños antes que a mí. Intentaba construir un futuro para nosotros, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que no podíamos decir. Pero en el fondo, aún quería luchar. No quiero perderte, Emily, admití, con la voz más suave. Ella se acercó un paso más, con un destello de esperanza en sus ojos. Entonces afrontémoslo juntas, me instó. Teníamos que afrontar el desastre que habíamos creado. Quizás, solo quizás, pudiéramos encontrar una manera de sanar. Pero primero, necesitábamos afrontar la verdad de lo que habíamos hecho. El camino por delante era incierto, pero yo sabía una cosa, teníamos que intentarlo. Nos quedamos allí, con un silencio denso entre nosotros. Los ojos de Emily estaban llenos de arrepentimiento, y yo podía sentir mi propio dolor reflejado en mí. Ambos habíamos perdido tanto, nuestros sueños, nuestra confianza y casi el uno al otro. Pero sabía que teníamos la oportunidad de reconstruir. La confianza es difícil de reparar, dije con voz cortante. Es como cristales rotos. Lo sé, respondió ella con voz temblorosa. Pero podemos intentarlo. En lugar de gritar, escuché. Hablamos durante horas, exponiendo nuestros miedos y arrepentimientos. Cuanto más compartíamos, más veía a la mujer de la que me enamoré bajo el dolor. Hagamos algunas promesas, sugerí, con una chispa de esperanza. ¿Cómo pasar tiempo juntos? De acuerdo, asintió Emily, con los ojos brillantes. Podemos empezar poco a poco. Cada promesa era como un pilar fundamental. Poco a poco, el peso se fue aliviando. Me contó su nueva visión, una línea que me incluía no solo como inversionista, sino también como socia. Se me ablandó el corazón. Podríamos hacer algo increíble juntos, dije con una sonrisa en mi rostro. En ese momento, me di cuenta de que el amor no se trata solo de momentos divertidos, se trata de enfrentar las tormentas juntos. Habíamos cometido errores, pero podíamos aprender. Reconstruir significaba afrontar nuestros fracasos, de la mano. Hagámoslo, dije con determinación. Reconstruyamos. Y así, dimos un paso hacia la sanación, listos para afrontar lo que viniera después. Reconstruirnos juntos fue como empezar un nuevo juego, pero estábamos atascados en el nivel más difícil. Pronto aprendí que perseguir sueños podía costarnos mucho más que dinero, podía destruir nuestro amor. Emily era una persona decidida, y yo admiraba eso, pero sus objetivos a menudo chocaban con nuestra relación. Parecía un tira y afloja, donde el amor y la ambición eran la cuerda, y ambos jalábamos con todas nuestras fuerzas. El primer gran desafío fue reconstruir la confianza. Fue como intentar arreglar un juguete roto,
requirió tiempo y paciencia. Sabía que debía esperar, dejar que ambos sanáramos. Mientras luchábamos, ocurrió algo sorprendente, comencé a crecer. Me di cuenta de lo que necesitaba, y Emily aprendió a equilibrar sus sueños con nuestro amor. La fuerza emocional se convirtió en nuestra arma secreta. Enfrenté mi ira y mis sentimientos de traición de frente. Podía dejar que esos sentimientos nos destrozaran o fortalecernos. Elegí luchar por nosotros. Teníamos que afrontar la verdad, nuestros sueños no podían vivir en mundos separados. En medio de todo el caos, descubrí que hablar era la clave. Necesitábamos compartir nuestros miedos y esperanzas, construyendo un puente entre nuestras vidas. No fue fácil, pero aprendimos que nuestro amor podía sobrevivir a las tormentas más duras. Requirió mucho trabajo y comprensión por ambas partes, pero cada lección difícil nos unió más. No solo salimos como compañeros, nos convertimos en aliados, listos para afrontar cualquier desafío que la vida nos presentara. ¿Acaso todavía te importamos?, pregunté una noche con voz temblorosa. Emily me miró con dolor en los ojos. Sí. Pero no puedo renunciar a mis sueños. ¿Y nosotros qué?, pregunté, con la frustración creciendo en mi interior. Podemos tener ambas cosas, insistió ella, con determinación reflejada en ella. Y en ese momento, supe que debíamos luchar el uno por el otro, incluso si eso significaba enfrentar juntos nuestros miedos más oscuros. Nuestro viaje estuvo lleno de altibajos, pero era nuestro, y estábamos listos para afrontarlo todo. Cuando empezamos a intentar sanar, me di cuenta de que seguir adelante no se trataba solo de arreglar las cosas. Teníamos que cambiar toda nuestra relación y nuestros sueños. Dolió mucho, pero era necesario. Tuvimos que afrontar la verdad, la confianza se había roto y teníamos que reconstruirla desde cero. Al sentarnos a hablar, sentí una pequeña chispa de esperanza. Era posible empezar de nuevo, pero solo si éramos sinceros. Le conté a Emily cuánto dolor sentía y ella me contó sus miedos. Fue duro, pero me pareció bien. Ambos sabíamos que necesitábamos sanar emocionalmente y, por primera vez, vi un camino a seguir. Hablemos de lo que queremos, dije. Para nosotros y para nosotras. Emily asintió con seriedad. Quiero triunfar, pero no quiero perderte, respondió ella. Ese fue nuestro punto de partida. Acordamos pequeños pasos, citas sencillas para reconectar sin el peso de sus errores pasados. Pero no sería fácil. La confianza no volvería de la noche a la mañana. Cada conversación era difícil, pero sentía que algo cambiaba. Cada risa era un paso hacia algo mejor. Ya no éramos simplemente un negocio fallido y un compromiso roto, éramos dos personas dispuestas a luchar la una por la otra. Entonces, una noche, después de una buena cena, todo cambió. Vi un mensaje en su teléfono. ¿Quién es Jaque?, pregunté con el corazón acelerado. Solo una amiga, dijo demasiado rápido. Sentí que la traición me invadía. ¿Solo una amiga? Prometiste honestidad. Emily se puso seria. No quise hacerte daño. Pensé que era inofensivo. Inofensivo, le respondí. Esto es confiar de nuevo. El aire crepitaba de tensión. Podía ver el miedo en sus ojos, pero estaba cansado de los juegos. No podemos seguir así. Si vamos a seguir adelante, necesito saber que todos están de acuerdo. Lo soy, insistió con desesperación en la voz. Lo demostraré. Respiré hondo. Ya veremos. Pero va a costar trabajo. Se acabaron los secretos. Seguir adelante sería una batalla. Pero tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso a la felicidad, si juntos lográramos superar la oscuridad.